Y uno de los temas que ha revelado esta crisis energética en el país es la importancia del gas de camisea para la economía peruana, porque estamos viendo el impacto no solamente en los precios, sino en la producción. La Sociedad Nacional de Industria había mencionado que cerca de 1.000 industrias de distintos sectores habían sido afectadas por los días que hubo el desabastecimiento del gas natural, y eso va a impactar en la producción. Vamos a conversar sobre este y otros temas con Eduardo Jiménez, quien es jefe del sistema de información de Macroconsult. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Economía para Todos. Como comentaba, Camisea quizás está ahí desde hace 20 años y hasta este momento no habíamos visto quizás la real dimensión de lo importante que es para la economía. ¿Qué tan importante puede ser Camisea para la economía? Mira, es tremendamente importante porque Camisea ha abaratado sobre todo muchísimos costos. O sea, producir, por ejemplo, un ejemplo directo, digamos, ¿no? Digamos, el costo de producir energía, digamos, ha crecido muchísimo. Cuando sale el gas de Camisea rápidamente, estamos hablando de unos $25 a unos $500 hoy día ha subido eso. ¿Por qué? Porque ha salido de la matriz el gas natural y lo reemplazamos por diésel, y en ese caso, pues evidentemente los precios de producción suben. Entonces, todos esos costos que nos ahorramos por estar usando gas, además en las casas, además en los autos, todas esas cosas tienen una importancia tremenda que podemos, digamos, medir más o menos en un 2% del PBI. Es decir, una importancia, cuando ya algo lo mides en puntos del PBI, es algo muy, muy importante, ¿no? Para poner en contexto, algún proyecto minero importante de Perú más o menos explica 1% entero del PBI. Este tema más o menos son 2 puntos, ¿no? El impacto es bastante grande. Sí. Y por eso es que sentimos hoy, quizás justamente por esta afectación del ducto, se siente hoy en los bolsillos de la gente. Y justamente sobre eso quería preguntarte, porque el impacto en los precios tiene influencia directa en la inflación. Sí. Marzo usualmente es un mes de inflación alta, y este marzo va a ser especialmente difícil. ¿Por qué? Sí, mira, a ver, tenemos una confluencia de temas en marzo. A ver, como tú dices, marzo siempre es un mes alto. Uno ve las inflaciones mensuales históricas y ve que marzo siempre tiene un pico porque hay un tema, pues, que todos sabemos, el inicio de clases, ¿no? Entonces, en ese momento, evidentemente, hay una subida por las matrículas, por los útiles, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que ya conocemos, digamos, ¿no? Ahora, pero a eso se le ha sumado 3 cosas que no son menores. Primero, lo que ya venía de antes, un poco el fenómeno del Niño, ¿no? Que evidentemente perjudica algunas cadenas de transporte, de bienes. Hay productos específicos que han subido, pues, porque se interrumpen carreteras por lluvias. Ese es un primer fenómeno. Ciertamente ahorita estamos sintiendo, como han dicho los especialistas, una suerte de calma climática, pero puede regresar, ¿no? Y esa calma de alguna manera está ayudando a que la situación no sea más complicada, ¿no? Ciertamente, un indicador clave de que no se ha complicado tanto es el precio del limón, que en otros fenómenos del Niño, me parece, si no recuerdo mal, el 17, inclusive el 23 también. Sí, claro. Tenemos alzas, pues, brutales de un día para otro, porque básicamente es un producto que viene del norte, donde la afectación es mayor. Bueno, el segundo gran choque es este tema del ducto, que evidentemente trastoca un poco la oferta en general de los productos energéticos, y en particular, pues, estos combustibles, el gas licuado de petróleo, el GLP, el gas natural, que evidentemente para muchos vehículos ya no existe en este momento. Y bueno, y otras complicaciones asociadas a ello, que son la elevación de los precios de los combustibles en sí mismo, por efecto, evidentemente, de una sobredemanda no esperada, porque evidentemente nadie está esperando que el ducto se rompa de un día para otro, y claro, los grifos tienen una súbita subida de su demanda, y eso de todas maneras va a ir a precios. Entonces, esto sin duda es algo que estamos viendo. Pero además a esto se nos suma un tema en el que nosotros, pues, no tenemos ningún tipo de injerencia, que es el tema de la guerra por allá, por el Oriente Medio, y que, pues, tiene que ver a Estados Unidos, Israel e Irán, ¿no? Evidentemente Irán, y en la zona en general donde está metido ese país, es una zona, pues, de altísima producción de petróleo, la zona más importante de producción de petróleo del mundo, junto con Rusia, en verdad. Entonces, claro,
un conflicto en esa zona ha elevado el precio del petróleo. El petróleo el fin de semana, sin ir muy lejos, estuvo casi $120. No, hoy día, claro, ya estamos viendo precios 80, 85, 88, inclusive cerrado. Igual es más alto que hace una semana, ¿no? No, mira, inclusive, yo te digo, hace 2 meses, o hace 2 semanas o 3 semanas máximo, teníamos un precio en $60. Y lo único que decíamos, bueno, este precio va a bajar porque, claro, Arabia Saudita, que es un productor tremendo, decía, voy a ofertar más petróleo y eso lo único que iba a tener era una injerencia negativa en el precio. Y a eso le súmale pues, lo del tema de Venezuela, que podría producir más petróleo y que, como sabemos, Venezuela es muy importante. Entonces, las perspectivas eran hacia abajo del precio del petróleo y súbitamente otra vez cambió todo por esta guerra. Y cambia muy rápido y todo el mundo se asusta. Claro, estamos hablando de un estrecho, el estrecho de Hormuz, ese pedacito de tierra que está, digamos, en Irán frente a Arabia Saudita y que, claro, este pedacito, por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Claro. Y todo esto finalmente está impactando en la cifra de inflación, que puede impactar también en la cifra de inflación del año. Según los cálculos que ustedes tienen, ¿cuál sería ese impacto? Sí, mira, marzo, que normalmente tiene inflaciones ya altas, ya venía un poquito alta la inflación en febrero. Ojo, ya es casi 0.7, que ya es alto para estándares mensuales peruanos. Digamos, en marzo podría estar más cerca del 1,5%, al menos de 1,5%, alrededor de ese número, que es un número altísimo. O sea, nosotros podemos tener 1,5% de inflación todo el año. O sea, no, para ponerlo en contexto. O sea, Perú el año pasado tuvo una inflación de 1,5%. Y solamente el mes de marzo tenemos 1,5%. O sea, para que se contextualice eso. Claro. O sea, son números muy, muy violentos. Claro que luego los siguientes meses podemos bajar. Ahora, ¿a cuánto nos lleva ese 1,5% la inflación anual? Más o menos un 3%. O sea, vamos a estar casi en el límite del rango del BCR. Hay que recordar que el BCR tiene una meta, ¿cierto? Así es, pero a ver, 3% es una inflación bajísima igual. Ahora, claro, lo que no nos gusta es que se vayan acumulando más eventos de este tipo, choques, como decimos los economistas, que sigan golpeando la inflación. Y claro, y inflación a veces uno dice, bueno, la inflación es solo un número, pero en verdad no lo es. Claro. O sea, tiene una injerencia directa en la vida de las personas. Justo hablaba un poco más temprano sobre un tema que me llama la atención. El taxista debe ser la persona que más se debe estar perjudicando en este momento, porque está enfrentando 2 de los choques que acabo de comentar directamente, que es el choque de no tener gas natural, es decir, si pagabas una cantidad baja, creo que lo están diciendo en el reportaje, y ahora ya no tienes gas y tienes que irte a la gasolina, caray, sube tu precio. Pero además tienes todo el impacto que viene de fuera, que además evidentemente hay un traspaso casi directo de esos precios. Bueno. Y ese grupo de personas que no es menor se debe estar perjudicando muchísimo. Y además se enfrenta a precios más altos por el fenómeno del Niño. Bastante claro, Eduardo. Sí, efectivamente. Entonces me quedo con eso. Los taxistas son los que están sintiendo más el impacto de esta crisis. Te agradezco mucho, Eduardo, tu presencia aquí en Economía para Todos. Ha sido Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macrocónsul, quien nos ha acompañado esta tarde. Vamos a un pequeño corte comercial.